En lo alto de una colina olvidada por el tiempo, se alzaba una vieja estación de radio, conocida como Estación Aurora. Abandonada desde hacía décadas, la estructura estaba envuelta en un manto de óxido y maleza, pero seguía emitiendo una señal débil y persistente que los habitantes locales describían como un murmullo del universo. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca afirmaban escuchar algo más, susurros en idiomas desconocidos, sonidos metálicos que resonaban como si provinieran de las profundidades del cosmos. Los científicos habían intentado descifrar la señal durante años sin éxito, hasta que una noche, un joven radioaficionado llamado Daniel captó algo diferente. Daniel era un entusiasta de la radiofrecuencia, un hobby que había heredado de su abuelo, quien trabajó en la época dorada de las comunicaciones. Su pequeño taller en el sótano estaba repleto de equipos antiguos, antenas improvisadas y estanterías cargadas de manuales técnicos. La noche en que captó la extraña señal de la estación Aurora, el cielo estaba despejado y la Vía Láctea brillaba como un lienzo de infinitas posibilidades. Ajustaba su receptor, buscando frecuencias inusuales, cuando un zumbido grave y errático rompió el silencio. Daniel frunció el ceño y giró la perilla lentamente, afinando el receptor hasta que el ruido se transformó en algo más estructurado. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Una secuencia de tonos que parecían seguir un patrón, interrumpidos por lo que sonaban como pulsos y chasquidos rítmicos. Grabó inmediatamente la transmisión, fascinado por la complejidad del mensaje. Al reproducirlo una y otra vez, comenzó a notar algo peculiar. Cada vez que lo escuchaba, parecía captar más detalles, como si su mente se ajustara para entender algo que inicialmente era incomprensible. Daniel decidió publicar la grabación en un foro en línea dedicado a la radiofrecuencia, donde otros entusiastas pronto confirmaron que la señal provenía de la estación Aurora. La especulación no tardó en surgir. ¿Podía tratarse de un mensaje alienígena? A medida que el mensaje se viralizaba en la comunidad, Daniel empezó a recibir correos de personas que aseguraban estar trabajando en su descifrado. Algunos hablaban de patrones matemáticos ocultos, otros de lenguajes basados en ondas sonoras que supuestamente imitarían el habla. Una noche, recibió un correo anónimo con un archivo adjunto titulado Decodificación parcial. El remitente aseguraba haber encontrado una correspondencia entre la señal y ciertos caracteres antiguos que no coincidían con ninguna escritura humana conocida. Intrigado, Daniel descargó el archivo, pero en cuanto lo abrió, un escalofrío recorrió su cuerpo. El texto decodificado parecía estar formado por frases inconexas, pero una en particular destacaba: el receptor activa la conexión. Mantente alerta. Daniel no entendió su significado, pero algo en la construcción de las palabras lo inquietaba profundamente. Desde esa noche, comenzó a experimentar sensaciones extrañas. En el taller, el equipo emitía interferencias esporádicas sin que él lo manipulara, y la señal original de la estación Aurora aparecía en frecuencias donde no debía estar. Incluso cuando apagaba sus aparatos, sentía que el sonido resonaba débilmente en el aire, como un eco persistente que no podía apagar. Los sueños llegaron poco después. Daniel soñaba con cielos infinitos llenos de estrellas que se movían en patrones imposibles, y sombras alargadas que parecían observarlo desde más allá del horizonte. En un sueño particularmente vívido, estaba parado frente a la estación Aurora, cuyo exterior había cambiado. Ahora parecía una estructura pulsante, viva, con destellos de luz que emanaban de sus paredes. Una voz grave y distante le susurró: «Has abierto la puerta». Al despertar, encontró marcas en sus brazos, como si alguien o algo lo hubiera sujetado durante la noche. Al mismo tiempo, otros entusiastas que trabajaban en la señal empezaron a reportar experiencias similares. Uno de ellos, un profesor de matemáticas retirado llamado Arturo, desapareció sin dejar rastro tras enviar un mensaje alarmante al foro: «No sigan escuchando. No es un mensaje, es una trampa». Días después, su casa fue hallada vacía, excepto por una pizarra cubierta de ecuaciones incompletas y símbolos que nadie podía identificar. Daniel intentó ignorar estas historias, convenciéndose de que solo eran paranoias colectivas, pero su situación empeoraba. Una noche,
Mientras revisaba sus grabaciones en busca de nuevas pistas, la señal cambió abruptamente. Ahora no eran pulsos ni tonos, sino palabras claras en un idioma que nunca había escuchado, pero que, de alguna manera, podía entender. El ciclo está completo. Prepárate para la transición. Apenas terminó de escuchar, las luces de su taller parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. En la oscuridad, Daniel sintió que no estaba solo. El aire se volvió denso, cargado de un zumbido que hacía vibrar sus tímpanos. Alcanzó una linterna y apuntó al rincón más alejado del sótano. Ahí, entre las sombras, pudo distinguir una figura humanoide alta, con extremidades alargadas y ojos que brillaban como brasas incandescentes. La criatura no se movía, pero Daniel sentía que lo observaba, que lo analizaba. Fue entonces cuando entendió, la señal no era un mensaje de bienvenida, sino una invitación a abrir un canal que nunca debía haber sido activado. Daniel sintió como el pánico lo paralizaba. La criatura no hacía movimiento alguno, pero su presencia llenaba el espacio con una fuerza opresiva. El zumbido en el aire se intensificó, haciéndole sentir como si su cráneo estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando el aparato de radio en su escritorio comenzó a emitir la señal una vez más, pero ahora con una claridad escalofriante. Las palabras parecían resonar directamente en su mente, como si su significado no dependiera del lenguaje. El canal está abierto. No puedes retroceder. En un arranque de desesperación, Daniel agarró la linterna y arrojó el objeto contra la criatura, esperando que al menos reaccionara y le diera una oportunidad de escapar. Pero el haz de luz atravesó su cuerpo como si no existiera, proyectando sombras aún más inquietantes en las paredes del sótano. La criatura dio un paso hacia adelante, lenta y deliberadamente, y aunque no tenía boca visible, Daniel escuchó un susurro gutural que parecía provenir de todas partes. Has escuchado lo que no debías. Ahora eres parte del enlace. Daniel corrió escaleras arriba, su mente apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Cerró la puerta del sótano de un portazo y la aseguró con el cerrojo, aunque en el fondo sabía que no serviría de nada. Afuera, en la fría noche, el silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de su respiración agitada. Pero entonces lo vio, luces. No las luces cálidas de los postes de la calle ni el parpadeo de los automóviles, sino una especie de brillo blanco y azul que flotaba en el horizonte, como un enjambre de luciérnagas gigantes que parecían moverse con propósito. Las luces comenzaron a acercarse. Daniel retrocedió hasta la sala, asegurándose de cerrar cada ventana y apagar todas las luces. Se escondió tras el sofá, observando cómo las extrañas esferas luminosas se cernían sobre su casa. A través de las cortinas entreabiertas, pudo ver que no eran simples orbes, en su interior parecía haber formas que se movían, cambiando y vibrando en patrones imposibles de comprender. La señal seguía resonando en su cabeza, cada vez más intensa, como si esas entidades estuvieran intentando comunicarse con él directamente. El teléfono de Daniel comenzó a sonar. Con las manos temblorosas, lo agarró y vio que el número no tenía origen aparente. Dudó antes de contestar, pero cuando lo hizo, no escuchó voces, solo el mismo zumbido que había identificado como el inicio de la señal. De repente, un chasquido rompió el patrón, y una voz emergió del otro lado. Era la voz de Arturo, el matemático desaparecido. Daniel, no queda tiempo. Ellos están aquí porque abrimos el canal. No hay forma de detenerlo, pero puedes evitar que otros sigan el mismo camino. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. La desesperación se apoderó de él, y su mente trabajó febrilmente en busca de una solución. Si la señal era el enlace, entonces destruir los aparatos que la reproducían era su única esperanza. Corrió de vuelta al sótano, donde aún sentía la presencia de la criatura acechante. Sin embargo, esta vez, estaba decidido. Encendió un bidón de gasolina que guardaba para emergencias y comenzó a rociar todo el taller, cubriendo las radios, las antenas y las grabaciones. El olor acre llenó el aire,
mezclándose con el zumbido que parecía burlarse de él. Cuando encendió un fósforo y lo arrojó al suelo, una explosión de fuego iluminó el sótano. Daniel apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que las llamas consumieran todo. Por un momento, sintió alivio. Pero entonces, el zumbido no solo continuó, sino que se intensificó. Las luces en el exterior atravesaron las paredes como si fueran intangibles, inundando la casa con su resplandor antinatural. La criatura apareció nuevamente, esta vez rodeada de las orbes, que giraban a su alrededor como satélites. El enlace no depende de tus máquinas, sino de ti. La voz resonó en su mente con una claridad devastadora. Daniel cayó de rodillas, sintiendo como su cuerpo comenzaba a vibrar al unísono con el zumbido. Las luces se fundieron en una única explosión cegadora, y cuando Daniel intentó gritar, el sonido quedó atrapado en su garganta. La casa quedó en silencio. Días después, un grupo de amigos de Daniel, preocupados por no saber de él, lo encontraron en su taller quemado. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban completamente blancos, como si hubieran sido quemados por una luz que nadie más podía ver. Lo más inquietante fue la radio en el centro de la habitación, milagrosamente intacta, emitiendo una débil señal que ahora todos en la comunidad podían captar. Era el inicio de algo más grande. El caso de Daniel se convirtió en un enigma que desconcertó tanto a las autoridades como a la comunidad. Oficialmente, su muerte fue catalogada como un accidente causado por el fuego, pero los detalles extraños alrededor del evento levantaron sospechas. Su cuerpo, a pesar del incendio que consumió el sótano, no presentaba signos de quemaduras ni lesiones visibles. Los médicos forenses no pudieron explicar por qué sus ojos estaban completamente blancos ni por qué su cerebro mostraba patrones de actividad inusuales en la última hora de su vida. La radio que quedó en el sótano fue incautada por un equipo especial del gobierno, que selló la casa y prohibió el acceso al público. A pesar de sus esfuerzos, la señal continuó extendiéndose, como si la destrucción del equipo de Daniel hubiera activado algo que ya no podía detenerse. Radioaficionados de todo el mundo comenzaron a captar fragmentos de la transmisión, algunos en frecuencias comunes, otros en bandas que no debían tener actividad alguna. Los efectos de la señal no tardaron en manifestarse. Aquellos que escuchaban con demasiada frecuencia reportaban síntomas similares a los de Daniel, sueños perturbadores, alucinaciones de luces en el cielo y la sensación persistente de ser observados. En un caso, un hombre en Alemania afirmó haber descifrado una parte del mensaje. Poco después de compartir su hallazgo en línea, desapareció sin dejar rastro. Su último mensaje en el foro decía simplemente, "Ellos vienen". En un pequeño pueblo al sur de Canadá, una joven estudiante de astronomía llamada Nora también captó la señal mientras realizaba observaciones nocturnas. Fascinada por su complejidad, dedicó semanas a analizarla, encontrando patrones que parecían correlacionarse con mapas estelares. Una noche, mientras trabajaba en su pequeño observatorio, las luces de su casa comenzaron a parpadear, y el cielo sobre ella se llenó de las mismas esferas luminosas que Daniel describió antes de su desaparición. Nora dejó una nota en su computadora antes de desaparecer, un mensaje que los investigadores encontraron días después: "La señal no es un llamado, es una advertencia. No somos los destinatarios originales, pero ellos nos encontraron gracias a nosotros". Al igual que con Daniel, no hubo rastro de lucha, ni evidencia física de su partida, salvo una grabación que continuaba reproduciéndose en bucle en su estación de radio. Meses después, un equipo internacional de científicos y militares formó un proyecto secreto conocido como Proyecto Umbral. El objetivo era contener la propagación de la señal y entender su origen. Sin embargo, cada intento de bloquear la frecuencia resultaba inútil. La señal parecía adaptarse, encontrando nuevos canales para transmitirse. En varias ocasiones, se captaron transmisiones directas que parecían dirigidas al equipo de investigadores. Un mensaje en particular causó un pánico generalizado: "El enlace está completo. El ciclo no puede ser revertido". Mientras tanto, en comunidades de todo el mundo,
Los reportes de avistamientos de luces extrañas y desapariciones inexplicables aumentaban. Los testigos describían patrones similares, una sensación de zumbido en el aire, figuras humanoides observándolos desde las sombras y, finalmente, un resplandor que lo consumía todo. En la última transmisión captada antes de que el proyecto Umbral fuera clausurado, un científico gritó desesperado: no eran mensajes para nosotros. Eran advertencias para mantenernos alejados. La señal cesó abruptamente después de esto, pero su ausencia no trajo consuelo. En su lugar, dejó una sensación de vacío, como si algo más grande estuviera en camino. Hoy, la estación Aurora sigue en pie, rodeada por una cerca de seguridad y vigilada las 24 horas del día. Nadie se atreve a acercarse, pero quienes viven en las cercanías afirman que, en las noches más claras, aún pueden escuchar el eco de una señal en el aire, como un latido constante que nunca se detiene. Y en el cielo, las estrellas parecen observar, esperando a que el ciclo se complete.